Bienvenidos a la Diplomatura en Programación. Mi nombre es Diego Caprioli, soy uno de los profesores que van a tener en estos videos, en estas tutorías de la Diplomatura en Programación. Y para arrancar, además de darle las gracias por confiar en nosotros, quisiera volver a hacer hincapié sobre el concepto y sobre la idea fundamental de esta diplomatura, que es básicamente que cada uno de ustedes, ya sea que tengan experiencia previa o no en programación, adquieran todos los conocimientos, las habilidades necesarias para aprender a programar en cualquier lenguaje. Nosotros vamos a estar viendo en esta diplomatura distintos lenguajes en distintas áreas de aplicación. Vamos a tomar algunos lenguajes característicos de los más conocidos por ahí o los más utilizados para aprender a programar. Pero la idea es que luego de el correr de los meses en esta diplomatura se vayan con todas las habilidades necesarias, no solo conociendo estos lenguajes básicos que vamos a aprender inicialmente, sino todos los conceptos que le van a permitir a ustedes en el futuro aprender a programar por su cuenta en cualquier otro lenguaje también. Van a poder tomar nuevos cursos, pero van a poder aprender esos lenguajes de programación, ya que la base para aprender a programar es un conjunto, ¿sí?, de habilidades, de skills, como se dice en inglés, comunes, que se pueden poner en práctica en todos los lenguajes. Ahora sí, me gustaría compartir dentro de lo que es el área de la tecnología. Muchos de ustedes conocerán la película Matrix, varias de esas películas, y lo que he hecho en esta filmina, más que nada como para introducirlos y darles un poco de condimento, es poner dos frases interesantes que se dan en el contexto de la película. Las voy a dejar como para que las vayan leyendo, van a tener el material de las filminas. No las voy a repetir en concreto completamente, pero básicamente, por un lado, decirles, ustedes ya tomaron una decisión, que es la de empezar a estudiar esta diplomatura. No se preocupen, ¿sí? Esa decisión ya la han tomado, ya están aquí con nosotros y nuevamente les agradecemos que estén aquí. Con el correr del tiempo en esta diplomatura van a lograr, como dice la frase, ¿sí?, entender el por qué tomaron esa decisión y lo importante del paso que están dando ahora para obtener los conocimientos fundamentales de cómo programar. Y por otro lado, no podemos predecir el futuro. La idea no es de que ustedes obtengan un título final o un trabajo espectacular luego de esta diplomatura. No lo podemos predecir, pero lo que sí podemos decirles es cómo esto va a comenzar, y comienza con ustedes abriéndose a un nuevo mundo, al mundo de la programación, al mundo de comunicarse y poder transmitir ideas a las computadoras para que ellas hagan lo que ustedes deseen. Muy bien, ahora vamos a pasar de lleno al primer concepto, ¿sí? Y vamos a tocar el concepto de ¿qué es programar? ¿Qué significa programar? Bueno, muy bien. Ahora vamos a empezar de lleno con los conceptos que nos van a permitir entender a las computadoras y poder programarlas. ¿Qué es programar? ¿Qué sería todo esto de aprender a programar? Ciencias de la programación, ciencias de la computación, computer science, que también escuchamos en inglés. Básicamente podríamos decir que el poder programar, el aprender a programar, es aprender a resolver problemas, ¿sí? Pero de una forma especial, porque las computadoras no nos van a entender si nosotros resolvemos problemas de la forma humana. Nosotros tenemos que ser, para comunicar con las computadoras, muy precisos, correctos, efectivos, metódicos muchas veces. Y básicamente tenemos que ponernos de acuerdo, ¿sí?, en cómo le vamos a proporcionar a la computadora las entradas y qué tipo de salidas nos va a proporcionar esa computadora. Entonces, como vemos en esta diapositiva, en esta filmina, en esta imagen, sería lo que mejor representaría, ¿sí?, lo que sería el intercambio entre los humanos y las computadoras. Básicamente lo que tenemos es un dispositivo representado por ese cuadrado que es la computadora, y le vamos a estar proporcionando entradas en un lenguaje determinado. Ahora vamos a avanzar sobre ese punto. Y la computadora nos los va a entregar como salidas, ciertas salidas, va a ser algún tipo de procesamiento. Pero básicamente la computadora estaría representada por esa caja, ¿sí?, que todavía no sabemos muy bien qué es lo que hay ahí adentro. Y ahí es donde van a estar viviendo nuestros programas, que son
instrucciones proporcionadas por nosotros los humanos a las computadoras para que ellas procesen esas entradas y nos den ciertas salidas, ¿sí? Entonces, independientemente de qué computadora, qué dispositivo estemos usando, hoy las computadoras tenemos en formato de tablets, teléfonos móviles, notebooks, distintos sistemas operativos. Podemos tener una Mac, podemos tener una computadora de Windows, podemos tener computadoras que usan Linux, ya vienen especializadas de esa forma, de escritorio, como dijimos, notebooks. Hay computadoras en todos los formatos posibles, pero todas van a seguir este patrón, ¿sí?, de comunicación entre el mundo externo, el mundo de los humanos, ¿sí?, tomando ciertas entradas y proporcionando ciertas salidas. Así que bien, lo que tenemos que hacer ahora es entender cómo hacemos para ponernos de acuerdo en el lenguaje en que proporcionamos esas entradas y esas salidas. Recién les comentaba esto de tenemos computadoras de Windows, computadoras de Mac, tenemos teléfonos Android, tenemos teléfonos iOS, el iPhone, y los formatos y los distintos archivos que nosotros intercambiamos con estos dispositivos, con estas computadoras, son a veces en distintos formatos, ¿sí? Intercambiamos un montón de información diferente con ellos, pero ese formato, ¿sí?, tiene un cierto patrón específico. El patrón más básico con el que trabajan las computadoras es, les voy a dejar una pausa para que lo piensen, pueden ponerla si quieren, es el sistema binario, ¿sí?, unos y ceros, encendido y apagado. ¿Y por qué utilizamos esto en las computadoras? Ahora, si vamos a ver cómo se representaría un número, por ejemplo, en binario, tenemos 3 ceros. Estamos utilizando 3 lugares, ahora vamos a explicar un poco más, pero básicamente las computadoras en el sistema binario utilizan 2 números o 2 tipos de representaciones, como estábamos diciendo, el 0 y el 1, encendido y apagado. Como las computadoras utilizan electricidad, ¿sí?, y los circuitos y los pequeños dispositivos que están dentro de las plaquetas, pequeños transistores, almacenan electricidad y surge casi en forma espontánea el hecho de decir, bueno, con un transistor es simple que podamos almacenar electricidad o no almacenarla. Y de esa manera se representan tanto el 0 como el 1 dentro de un circuito, ¿sí?, un circuito integrado, un circuito de electrónica. Y esa es la forma en que las computadoras representan los ceros y los unos, y de esa forma estamos basando todos nuestros sistemas, formatos de archivos y demás, que vamos a ir avanzando muy pronto. Pero ahora lo que vamos a hacer es tratar de entender la forma básica en la que trabaja este sistema, el sistema binario, que es el de representación de las computadoras, de toda la información que las computadoras procesan, de sus entradas y de las salidas también. Entonces, supongamos, ¿cómo es que las computadoras pueden hacer tanto si solo utilizan ceros y unos, ¿no? Bueno, básicamente vayamos a una sola operación, una operación muy simple que sería contar, ¿sí? Contar hasta un número determinado. ¿Cómo hacen las computadoras para contar si solo tienen la representación con el 0 y el 1? Nosotros, en nuestro caso, podríamos utilizar un sistema unario, por ejemplo, y podríamos utilizar los dedos, los humanos, digamos 1, 2, 3, 4, y podríamos utilizar los dedos para representar las distintas cantidades. Obviamente con una mano solo podríamos llegar a representar 5. También nosotros, ¿por qué se le llama unario? Porque el único dígito, el único símbolo de representación sería un dedo, en este caso. Ahora, nosotros obviamente como humanos sabemos que tenemos del número 0 al 9 y hacemos una combinación de esos números para representar infinita cantidad de números. Entonces podríamos empezar a contar personas, por ejemplo, diciendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y con esa combinación de números. Las computadoras en el sistema binario utilizan algo que es muy muy similar, ¿sí? Si vemos aquí, ¿qué es lo que la computadora tendría que hacer si tenemos solo ceros y unos para representar los números? Quisiéramos contar al 1, estamos en el 0, ¿no? Iniciamos en el 0, tenemos los 3 ceros para representar un número binario. Si vamos al 1, tenemos que la computadora lo está representando como 0, 0, 1. Estoy mirando también en la cámara para ver, como ustedes me ven, sería el 0 y el 1. ¿Qué pasa ahora cuando queremos contar el 2 con una computadora?
No tenemos el número 2, solo tenemos el 0 y el 1. Entonces acá es donde empieza, y el por qué estoy eligiendo mostrarlo con esos con los tres lugares para los números. Tenemos que trabajar con algún tipo de patrón de combinación del 0 y el 1 para lograr esa representación del número 2. Así que si acá vemos la computadora cuando llega a tener que representar ese número 2 para contar, no tiene el número 2, pero en realidad lo que hace ahora es tener el 0, ¿sí?, en el primer lugar y encender el segundo lugar, poner un 1 en ese segundo. Si seguimos avanzando, ¿sí?, y tenemos que representar el número... ahí estábamos en el número 1. Sí, teníamos el número 0, el número 1, encendemos el primero, 0 y 0. Después si tenemos que representar el número 2, ¿sí?, dijimos encendemos el 1 y apagamos el 2. Y ahí es donde empieza el patrón. Si tenemos que representar el 3, ahora se apaga el tercer dígito, queda en 0 y tenemos 1, 1, 0. ¿Sí? Y así podríamos seguir sucesivamente alternando. ¿Sí? 0, 0, 0, 0, 1, para ustedes que me están viendo en la cámara. 1, 0, 1. ¿Sí? Si tendríamos que ir al 5. Después tenemos el 6 y tenemos el 7 con 1, 1, 1. Con esos tres dígitos, con esas tres posiciones, lo que estamos representando en un sistema binario es contar desde el 0 hasta el 7. O sea, tenemos en total 8 números que podemos representar desde el 0 hasta el 7. Ahora, si nosotros, por ejemplo, viéramos un número en el sistema decimal, que es el sistema que nosotros los humanos utilizamos, que nos enseñan desde el jardín de infantes a la escuela primaria, por ejemplo, el número 231. ¿Sí? El número 231, ¿qué es lo que está representando en realidad? Bueno, el número 1 en el 231 está posicionado en lo que sería el lugar de las unidades o de los unos, como he escuchado a mi hija que me lo explica ahora, un poco más moderno, se ve que en la escuela utilizan ese concepto, unidades o unos. El número 3 está en la posición de las decenas o de los dieces, digamos, ¿sí? Y el número 2 está en la posición de las centenas o de los cienes, ¿sí? El lugar donde irían los cienes. Entonces, fíjense que ahora realizando un tipo de matemática, podríamos convertir ese 2, ese 3 y ese 1, dependiendo en la posición en la que se encuentran en el sistema decimal. Nosotros sabemos que el 2 en realidad tiene el valor, hay que multiplicarlo ahora por un 100, eso nos da un 200. El 3 está en la posición de las decenas, por lo cual está representando un 30, ¿sí? Y el número 1 está en la posición de las unidades y está representando el número mismo, el 1. Haciendo una matemática muy muy simple, tenemos 200 más 30 más 1, el 231. Esa sería un poco la lógica, ¿sí?, el funcionamiento del sistema decimal. Entonces, esto está muy bien, así como lo representamos los humanos, ¿sí? Cada uno de estos números, en la posición en la que está representando lo que sería el lugar de las unidades, el lugar de las decenas y el lugar de las centenas. Ahí lo tenemos representado, ¿sí? Lo que sería lo mismo, ¿sí?, si hacemos un poco de matemática, es, nosotros estamos en un sistema decimal de 10 símbolos, desde el 0 hasta el 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenemos 10 símbolos para representar los números. Tenemos un sistema decimal. Eso significa que las posiciones que tenemos en nuestros números son potencias de 10. Viéndolo de otra manera, lo que podríamos decir es que esas posiciones, este es un sistema decimal, tenemos 10 símbolos del 0 al 9 para representar nuestros números y es donde tenemos que hacer las combinaciones de posición con estos dígitos, con estos símbolos, para poder representar los números. Básicamente lo que estamos haciendo es, la posición del 1 es lo mismo que decir 10 a la 0, 10 elevado a 0, que eso cualquier número, sabemos por matemática de primaria que cualquier número elevado a la 0 da 1. Esa sería la primera posición. ¿Por qué utilizamos el 10? Fíjense cómo la siguiente posición, la que está al lado, la de las decenas, es 10 elevado a la 1. Ese es el número de las decenas. 10 a la 1 es 10.
Después tenemos el siguiente, es 10 a la 2, ¿sí? 10 al cubo, 10 elevado a la 2, tenemos 10 por 10 es 100. Entonces básicamente esa es la operación matemática y fíjense cuál es el patrón acá. Como tenemos 10 símbolos de 0 al 9, el número que estamos elevando a una potencia es el 10, porque son los 10 símbolos que nosotros tenemos para cada posición. Y fíjense cuando vamos de derecha a izquierda, vamos aumentando el exponente, ¿sí?, en 1. El primer lugar es el 0, que siempre nos va a dar un 1, y después vamos 1, 2, 3, elevando el número base, que es la cantidad de símbolos que tenemos en ese sistema. Ese es básicamente el sistema decimal. Entonces, en forma similar, si nosotros vamos a un sistema binario, sería muy simple entender qué es lo que están haciendo las computadoras o cuánto vale cada una de las posiciones en donde nosotros representamos con los únicos dos dígitos que tienen las computadoras en el sistema binario, el 0 y el 1, cuánto valen esas posiciones. Empezando desde la derecha, tenemos 2 a la 0, es 1. 2 a la 1 es 2. En el tercer lugar tenemos 2 a la 2, es 4. Entonces tenemos el primer lugar, a diferencia del sistema decimal, tenemos que 0, 1 es exactamente el mismo, pero después tenemos un 2 y después tenemos un 4. Básicamente, los valores de las posiciones en un sistema binario se van a ir incrementando en potencias de 2. Ahí lo vemos, tenemos el 1, el 2 y el 4, ¿sí? Y de esta forma podemos ver cómo representamos cada uno de los números de vuelta contando. Y tenemos el 0, ninguno de los dígitos está activo, ¿sí? No tenemos un 1 en ningún lado, representamos el 0 con esos 3 ceros. En el caso de que estamos viendo números, obviamente, con 3 símbolos nada más, que vamos a poder ir desde el 0 hasta el 7 en este sistema binario de ejemplo. Tenemos el 1, se representa con un 1 en el lugar del 1. Si vamos al 2, tenemos que poner un 1 en el lugar del 2, pero un 0 en el lugar del 1. Lo que queremos representar es el número 2. Ahora, si quisiéramos representar el número 3, lo que hacemos es activar la posición del 1 y la del 2. La suma de esos dos nos va a dar 3. Ahora queremos ir al 4, ponemos un 1 en el lugar del 4, 0 y 0. Y así sucesivamente podemos ir al 5, vemos cómo vamos al 6 y vemos cómo vamos al 7 con todos unos. Obviamente esto podríamos trasladarlo, ¿sí?, y seguir usando más bits. Si tuviéramos que agregar un cuarto para poder contar más, sería la posición del 2 a la 3. El 4 es 2 a la 2. 2 por 2, 4. Ahora 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. Y ahí tendríamos 2 por 2, 4. 4 por el último 2. Ahí ya tenemos un 8. Entonces la cuarta posición representaría el 8 y ya podríamos estar contando con un 8, con un 4, con un 2 y con un 1 y tendríamos la posibilidad de representar ahora no solo 8 números, sino hasta el número 16 en este caso. Bueno, muy bien, entonces hasta acá explicamos el sistema binario, cómo se compatibiliza eso con el sistema decimal que nosotros estamos familiarizados los humanos a trabajar, y vemos el patrón que sigue, ¿sí?, que es similar al sistema binario. Y dijimos, muy bien, esta es la forma que tienen las computadoras de representar números, estamos contando números, ¿sí? En los ejemplos vimos cómo contar de 0 hasta 7, que lo podíamos extender también más si agregamos más posiciones, son los que se llaman bits, cada una de esas posiciones. En lenguaje de computadora, en lenguaje técnico, lo llamamos cada uno, el 0 y el 1 son bits. Entonces, supongamos que nosotros queremos representar ahora letras. Sería otro tipo de problema, que nosotros sabemos muy bien que con las computadoras enviamos mensajes y tenemos letras, ¿sí?, el alfabeto. ¿Cómo haríamos para representar, si lo único que pueden almacenar, con lo único que pueden trabajar las computadoras son los ceros y el 1, el encendido, el apagado del voltaje? ¿Cómo así haríamos para representar ahora letras en lugar de los números? Explicamos el sistema binario, ¿cómo lo podríamos hacer? Les doy unos segundos para que lo vayan pensando mientras cambio a la otra pantalla. Supongamos la letra M. ¿Cómo representaríamos esa letra M? Una de las formas, ¿sí?, obviamente esto también es una convención, pero una de las formas que se definió inicialmente es utilizar una equivalencia entre los números en binario
con las letras, con el alfabeto. Para ello, ¿sí?, podríamos representar una letra y asociarle un número, que lo podremos tanto decir en binario como en decimal. En el caso de esta correlación entre letras y números es un patrón que los humanos encontramos hace unas cuantas décadas atrás. Nos pusimos de acuerdo, recuerden esto, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en entradas, salidas, cómo representar los programas. Esto fue otra cosa, una metodología, un patrón que se llama el sistema ASCII para representar los caracteres simples que utilizamos en una computadora, las letras. Entonces, por ejemplo, en el caso de la M, estaría representado con lo que sería el número 77 en el sistema decimal. En el sistema binario, este sería el número, ¿sí? 01001101, dependiendo de para qué lado lo estemos leyendo, no es necesario repetirlo. Como habíamos dicho, este es el sistema ASCII, ¿sí? En el sistema ASCII, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es representar una letra con un número. Entonces tenemos, por ejemplo, en esta secuencia, agarramos una de las partes del sistema ASCII que representa unos cuantos caracteres más. Fíjense cómo, si volvemos hacia atrás, acá estamos utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, posiciones, acuérdense, esas posiciones nosotros las llamamos bits. Con 8 bits estamos representando una letra en lo que sería el patrón, el sistema ASCII, el formato ASCII, para representar caracteres. 8 bits es lo mismo que decir un byte, ¿sí? Si ustedes empiezan a hacer memoria, muchos de ustedes han escuchado las palabras, por ejemplo, hoy en día terabyte para la capacidad que tienen sus discos, gigabytes por ahí para la capacidad de memoria que tienen sus computadoras, los teléfonos. Los que somos más antiguos hemos escuchado la palabra byte, kilobyte, megabyte también. Básicamente son formas de representar o de indicar la cantidad de bits, ¿sí?, que estamos utilizando en ese espacio de almacenamiento para representar cosas, o sea, la cantidad de espacio que tenemos. Como dijimos, el sistema ASCII utiliza 8 bits y 8 bits es equivalente a un byte. Entonces, fijémonos de vuelta a la secuencia en donde tenemos las distintas letras. Tenemos que la M es el 77, la N el 78, la O el 79 y así. Este es en el sistema ASCII. Ahora, fíjense que podría llegar a estar representando en una computadora si nosotros almacenaríamos esta secuencia de números 72, 79, 72, 65 y 33. Esto, si nosotros vamos al sistema ASCII, podríamos ver, esto es la numeración decimal, para que sea más fácil para nosotros entenderla en este ejemplo, pero lo que estaríamos representando es a las letras H, O, L, A, y estaríamos diciendo hola, estaríamos mandando un mensajito de texto diciendo hola. El 33, fíjense que la secuencia de letras está como bastante más adelante. Si vemos, es un símbolo de puntuación, un signo de puntuación, el signo de exclamación que cierra. Todos estos símbolos, todos estos caracteres están representados en el sistema ASCII, ¿sí? Acá tenemos una imagen, podemos chequear el estándar ASCII, el código ASCII en internet, en esa URL que se pasa en la filmina a continuación. Y en esa captura de pantalla lo que estamos viendo también es cómo tenemos la representación de un símbolo específico en el código ASCII en los distintos sistemas de numeración. Fíjese que el primero que le sigue a la izquierda de cada símbolo es el sistema de numeración binario, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la correlación. Si vamos a la letra M, vamos a ver qué es el que nosotros estábamos mostrando y también podemos encontrar el patrón de hola. Fíjense cómo también se están representando en otros sistemas de numeración. El decimal es la primera columna, el que nosotros usamos, pero otros no tan conocidos, ¿sí?, para la gente que no es tecnológica o que ya no tiene una carrera de ciencias duras, por ejemplo, es el sistema de numeración, la segunda columna, que es el sistema octal, en el cual en vez de tener 2 dígitos como en el binario o 10 dígitos o símbolos distintos como en el decimal, en el octal tenemos hasta 8 símbolos. Y el hexadecimal es otro sistema que es la tercera columna que vemos iniciando de la izquierda, en donde tenemos
16 símbolos o 16 representaciones para utilizar en ese sistema. No son tan conocidos. Por ahí lo más conocido es el binario. Para aquellos que no están en tecnología pueden haber llegado a encontrarse con el binario. Muy bien, entonces volviendo a lo que sería ese patrón de números que nosotros estamos representando por un lado con caracteres y abajo con su representante en el sistema decimal, el string, la cadena de caracteres, hola, con el signo de admiración que cierra. Fíjense cómo ahora nosotros eso lo podemos reemplazar y cómo estaríamos representando dentro de una computadora en forma pura, utilizando un byte para cada carácter, cada byte teniendo los 8 bits, las 8 posiciones de los unos y ceros. De esa es la forma que queda representada la palabra hora. Fíjense cómo en realidad ahora estamos utilizando para este texto, el hola con el símbolo, tenemos 5 bytes para poder representar este texto que estamos utilizando en el ejemplo. Ahora bien, ¿sí? Nosotros acá tenemos un teclado estándar, la representación de un teclado estándar, y ustedes pueden empezar a ver ahí que hay, obviamente este es un teclado occidental, no tenemos símbolos raros, no estamos en un lenguaje como podría ser el japonés o el chino o el árabe, pero si ya empezamos a pensar, hay muchos más símbolos de los que nosotros podemos representar con esos 8 bits. Con los 8 bits estamos limitados a una cierta cantidad de símbolos. Tenemos muchos lenguajes distintos humanos y muchos símbolos diferentes a representar. Entonces ahí empezamos a pensar en otro problema. ¿Cómo estamos haciendo, ¿sí?, para representar no solo los caracteres más simples que nosotros podemos ver en un teclado, sino ahora otro tipo de caracteres cuando nos va a quedar más corta, ¿sí?, la cantidad de bits o la cantidad de números que nosotros podemos representar? Bueno, ahí viene, por ejemplo, ahí tenemos en un ejemplo esta imagen en donde, fíjense, por ahí en un principio nosotros podemos decir, no, bueno, no serían tantos. ¿Cuáles son los otros lenguajes? Parecería que tenemos una gran cantidad, pero si empezamos a pensar en esa imagen, es una captura de pantalla de un editor de texto conocido, el LibreOffice, de uso gratuito. Y fíjense cómo tenemos, no solo representamos a la A mayúscula o minúscula, sino que tenemos a la A con distintos tipos de tildes, tenemos otros caracteres que se usan en otros lenguajes, como puede ser el alemán, o empieza a haber una combinación de caracteres bastante complicada. En este punto, básicamente, volvemos a utilizar, los humanos llegamos a utilizar el mismo patrón de solución que hicimos para poder saltar de representar solo con un sistema de numeración binario dentro de una computadora, tanto a números como a caracteres. De esta forma nosotros dijimos, estamos utilizando el ASCII usa 8 bits. Bueno, hay otro sistema que se llama Unicode, que en lugar de utilizar un byte, 8 bits, utilizamos 2 bytes por cada carácter, y ahí estamos duplicando la capacidad, ¿sí?, que antes teníamos con un solo byte, ahora tenemos el doble y podríamos empezar a representar más caracteres, y de esa forma tenemos un montón más, tenemos otros tipos de sistemas en donde llegamos a ese mismo patrón, ¿sí? Ese es el sistema Unicode. Bueno, haciendo un pequeño repaso muy breve ahora exactamente de lo que venimos charlando, dijimos teníamos ASCII para representar los caracteres. Vimos que ASCII también utiliza código binario, 8 bits, y además tenemos también los números que estamos utilizando. Y fíjense cómo introduciendo el Unicode tenemos la posibilidad de representar todavía más caracteres. Unicode, creo que lo hemos dicho, pero también tenemos la posibilidad de trabajar con 8 bits, como para mantener una compatibilidad, digamos, con el viejo ASCII que usaba 8 bits, un byte. Pero Unicode también tiene un Unicode de 16 bits o un Unicode de 32 bits, aunque serían 2 bytes o 4 bytes. De esa forma podemos expandir bastante más. Si empezamos a hacer un poco de matemática y pensamos en lo que son 8 bits, un byte, y empezamos a pensar de vuelta
cuántas combinaciones podemos representar, y veíamos que cada posición representaba era 2 elevado a una potencia, ¿sí? Teníamos el 2 elevado a la 0 era 1, y así seguíamos 8 posiciones. Entonces teníamos elevado a la, si elevamos a la 8 el 2, tenemos 256, con lo cual tendríamos 256 posibilidades. En realidad el último es de 0 a 7 las potencias que utilizamos, pero lo que tendríamos ahí sería la posibilidad de representar 256 caracteres, desde el 0 hasta el 255. Si nosotros incrementamos y nos vamos a un Unicode de 16, ahí estaríamos teniendo algo así como algo más de 65.000 caracteres, y en un Unicode de 32 creo que no sé si se eleva a más de 4 billones de posibilidades. Con lo cual expandimos bastante la posibilidad de representar distintos tipos de caracteres. Y ahí vemos que a fin de cuentas el ASCII con 8 bits no nos daba tanto lugar para representar todos estos caracteres de distintos idiomas, incluso acentuados y distintos tipos de letras. Una de las cosas interesantes que podemos ver en esta filmina de ahora es que no solo a través del Unicode podemos representar solo letras, ¿sí? O símbolos de caracteres, sino que estamos usando algo que es extremadamente conocido por nosotros hoy, que usamos muy seguido en los celulares, que son los emojis. Ahí tenemos una URL donde el código Unicode está, digamos, mapeado también a los distintos emojis, ¿sí? Tenemos un cuadro comparativo de los emojis. Y lo que se puede ver también es que básicamente lo que estamos haciendo con esto es utilizando un código binario, ¿sí? de un tamaño determinado, para representar no solo un carácter específico, sino ahora representar un emoji. ¿Cómo sería este patrón? Fíjense que ahí tenemos distintas versiones para un emoji que puede ser el emoji sonriente, dependiendo la plataforma, si es un browser tradicional, si estamos en una aplicación iOS o en Android o en Windows o en distinto tipo de programas. Esos emojis son interpretados y graficados, dibujados o representados con una imagen levemente diferente, ¿sí? Puede ser de que el caso particular, por ejemplo, cuando inició el emoji que es una pistola, algunas de las otras compañías representaban, en vez de ser una pistola, empezaron a representar con una pistola de agua. Entonces ahí se ve la diferencia, pero básicamente es el mismo código Unicode que se transmite, ¿sí? De un dispositivo al otro, y dependiendo del sistema operativo del programa que interpreta, ¿sí? Ese código, dice estoy recibiendo un emoji, este es el código binario del emoji que estoy recibiendo, la imagen que tengo asociada para por ser este sistema operativo, es tal. Eso lo podemos ver bien en este ejemplo, por ejemplo, la risa con lágrimas, en donde tenemos una versión de esa imagen y una versión levemente diferente dependiendo de esto que mencionábamos, ¿no? El sistema operativo en el cual estamos corriendo o el programa que está interpretando el Unicode que corresponde a ese emoji. Bueno, muy bien, entonces acá vimos cómo otro de los formatos estándares que estamos utilizando, en este caso el Unicode, también lo estamos utilizando para representar estos emojis. Pero hay un montón de cosas más que representamos y que tenemos que tener una convención a través de las computadoras y los distintos sistemas computacionales para representar. Entonces veamos el caso de los colores. Por ejemplo, ahí tenemos un color violeta, debe tener seguramente algún tipo de nombre técnico, pero ustedes saben que los hombres vemos solo en 16 colores. Así que, y me voy a poner los anteojos como para parecer inteligente. Este violeta, por ejemplo. ¿Cómo hacemos en las computadoras? ¿Cuál sería el patrón a través de las computadoras para representar esto? Estamos viendo números, letras, expandimos a un protocolo o el patrón de ASCII a Unicode para poder representar más letras y empezamos a trabajar y representar también emojis. Vimos que pudimos hacer esto. Ahora, ¿cómo podríamos hacer esto? Pueden poner una pausa y pensar. Resulta que en las computadoras también seguimos
utilizando otro tipo de patrones. Y uno de los patrones que los humanos logramos desarrollar muy tempranamente para el tema de los colores es el conocido como RGB. Es uno de los más simples. ¿Por qué lo llamamos RGB? Bueno, de las siglas en inglés Red, Green, Blue, que significan rojo, verde y azul. Básicamente lo que estamos haciendo es representar un color específico a través de una combinación determinada de una tanta cantidad de rojo, una tanta cantidad de verde y una tanta cantidad de azul. ¿Sí? Acá podemos ver que ese color violeta, violetáceo que nosotros teníamos inicialmente en el ejemplo, vamos a empezar a utilizar ahora 3 colores para representarlos. Y ahí es donde empieza un poco el ingenio humano a través del uso de las computadoras para decir, muy bien, ¿cómo trasladamos a través de este patrón que estamos empezando a diseñar para representar ese color violeta? Bueno, utilizando el rojo, el verde y el azul, que sabemos por ahí de clases de primaria que a través de estos 3 colores y una combinación de ellos nosotros podemos representar todos los colores posibles. De esa forma, fíjense cómo a través del patrón RGB nosotros ahora decimos que ese color violeta está representado por una cierta cantidad de rojo, que es 103 en este caso, una cierta cantidad de azul, 78, y una cierta cantidad de verde, que es 78, y una cierta cantidad de azul, que es 167. Cada uno de esos valores va a ir de 0 a 255. Fíjense, de 0 a 255 nosotros lo podemos representar en computadoras en forma binaria utilizando un byte, o sea, 8 bits. Entonces, si nosotros ahora volvemos al ejemplo que acabamos de ver con el tema de los emojis, fíjense que los emojis tienen colores. Si nosotros pudiéramos hacer zoom en uno de estos emojis, ¿sí? Vamos a ver esta otra imagen en donde empezamos a ver cómo vemos ciertos puntitos. Esto es lo que se les llama la imagen pixelada. Algunos de ustedes por ahí han escuchado la imagen se está pixelando. Eso quiere decir como que pierde definición en muchos contextos. Acá la imagen está pixelada porque nosotros le hemos hecho un zoom a una parte de ese emoji, ¿sí? Y vemos distintos colores, vemos distintos tonos de marrones, vemos el azul, vemos el amarillo. Y podemos ver esos píxeles, esos pequeños cuadraditos. Lo cual significa, ¿sí?, que si empezamos a prestar atención con lo que estamos hablando, cada uno de esos puntitos, ¿sí?, que forma parte de ese emoji que está representando a ese emoji, tiene un puntito que está siendo representado, por ejemplo, a través de este patrón del estándar RGB, y cada uno de esos puntitos se va a componer ahora por una cierta cantidad de rojo, una cierta cantidad de verde y una cierta cantidad de azul. O sea que cada puntito estamos, al menos en este patrón, utilizando 3 bytes para representar el color específico. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces acá vemos como otro de los tantos formatos y otra de las tantas representaciones que nosotros hacemos en la computadora es a través de las imágenes. Ahora, cambiamos y vemos símbolos musicales, ¿sí? La escala musical y un montón de notas. Un montón de ustedes pueden estar en la música, pueden entender un poco qué es lo que esto significa, pero esto es otra de las cosas que hacemos con computadoras. ¿Cuántas veces? Es más, creo que hoy debe ser raro que usemos más los dispositivos antiguos para reproducir música, como un tocadisco, un pasa-CDs, cassettes, ese tipo de cosas, sino que más y más estamos escuchando música a través de computadoras, teléfonos celulares, tablets u otro tipo de dispositivos, ¿sí?, que son computarizados y digitales. ¿Cómo las computadoras podrían representar esto? Y otra vez podemos volver a un patrón similar, al mismo tipo de patrón, utilizando bits, representación de números a través de un formato que es el que nos pone en contexto y nos va a decir que lo que estamos leyendo, los bits que estamos leyendo en ese momento, en vez de ser un código ASCII, un Unicode o un color, en realidad estamos leyendo música. Si vemos esta representación de números, si vemos toda una serie de números en pantalla, bueno, estos son números decimales, podríamos tranquilamente reproducirlos en binario, es lo mismo,
Pero lo que estamos viendo acá, por ejemplo, es un formato muy conocido de música, uno de los iniciales de música en computación, que se llama el formato MIDI. Y cada uno de estos números que nosotros vemos ahí está representando una tonalidad, un tipo de sonido que va a ser emitido por la computadora. Y de vuelta, ¿cómo sabemos cuándo es una cosa u otra cosa? En la mayoría de los casos estamos utilizando formatos de archivo que le dan el contexto. Nosotros sabemos que un tal archivo va a ser de formato MIDI. Y cuando leemos, todo lo que está ahí dentro es un MIDI. Cuando leemos un archivo de texto sabemos si está escrito en ASCII, en Unicode, en distintos formatos. O incluso puede haber una cierta información en binario prefija en la parte inicial del archivo o en la parte inicial del stream de bytes que estemos enviando a través de una comunicación entre una computadora y otra, que le da el contexto a los bytes que siguen para saber qué es lo que están representando, qué tipo de formato, qué tipo de información estamos enviando. Muy bien, ahora vamos a pensar también otra de las cosas que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que están viendo ahora en este mismo instante ustedes a través de la computadora? Están viendo un video. ¿Cómo se les ocurre que la computadora puede representar, almacenar, transmitir, representar esto en formato de video? Les doy otra vez un momento para que hagan una pausa, lo piensen. Sigamos un ejemplo que vamos a reproducir ahora, ¿sí? Mientras yo estoy hablando y posiblemente me vaya de pantalla para que lo vean bien. Básicamente lo que estamos viendo es un video que viene muy bien como ejemplo, pero no solo viene bien como ejemplo, sino que podemos ver la técnica que está utilizando, ¿sí?, para generar el movimiento en pantalla. Bueno, muy bien, a través de ese ejemplo ya nos está dando una pista y lo que estamos viendo es la técnica que utilizaban los antiguos animadores, ¿sí?, de dibujitos animados, bien vieja, para representar ese tipo de movimiento. Tenemos una serie de imágenes, una atrás de la otra, ¿sí?, que se reproducen o se pasan en secuencia relativamente rápida para darnos esa impresión de movimiento. Entonces ahí tendríamos que estamos empezando a combinar lo que era una imagen en su momento, ¿sí?, con otra imagen y otra imagen y otra imagen y otra imagen, aparte de combinarlo con sonido. Entonces ahí empezamos a ver, y si piensan, fíjense cómo nosotros cuando avanzamos desde el punto de lo que era una imagen para cada puntito de esa imagen necesitamos 3 bits, al menos en el esquema o patrón de colores, en el sistema de colores más simple que es el RGB, necesitamos 3 bits por cada punto. Una imagen tiene un montón de puntos dependiendo la definición. Si ustedes piensan en sus teléfonos celulares, por ejemplo, una definición de 1 megapíxel, 2 megapíxeles, 5 megapíxeles, 10 megapíxeles, 20 megapíxeles, cada vez las cámaras son de mayor resolución. Esos megapíxeles que nosotros estamos transmitiendo cuando decimos esta cámara tiene esta resolución, es la cantidad de puntos. Fíjense, cada píxel es un punto. Cada píxel está representado por uno de estos 3 bytes, cantidad de rojo, cantidad de verde, cantidad de azul. Cuando decimos mega, significa que estamos multiplicando por miles esa cantidad. Entonces fíjense, cuando sacan una foto de 20 megabytes, estamos diciendo que tiene 20.000 o 20 millones de puntos, ¿sí? Esa cantidad de puntos es la que están en una sola imagen. Imagínense ahora si queremos una buena definición en un video y tenemos que solapar una imagen atrás de la otra de esa calidad. Ahí es donde empezamos a tomar idea de por qué los videos de alta calidad ocupan esa gran cantidad de espacio. Y además a eso le tenemos que sumar que un video también tiene sonido, lo que habíamos visto anteriormente, por ejemplo, el sonido MIDI. El sonido MIDI no es el único de los formatos, sabemos que también contamos con el MP3, por ejemplo. Entonces, en un formato tipo de video, que podría ser el MP4, por ejemplo, estamos combinando un montón de imágenes de una calidad determinada con un archivo de sonido como podría ser el MP3. Todo eso forma un nuevo formato, un nuevo estándar, en el cual lo definimos como convención y sabemos que cuando estamos leyendo en una computadora archivos MP4 van a conformar ese tipo de estándar y los bits, todos los bytes de información que están ahí adentro
van a estar representando justamente esto. Bueno, muy bien. Entonces, si ahora hacemos un poco de memoria y volvemos a la filmina que había mostrado anteriormente, imagen, filmina, ¿qué nombre uso? Filmina y diapositiva, y eso realmente deja entrever mi edad. No sé si alguno de ustedes, los que está mirando, si es una persona de cierta edad, va a reconocer lo que es una filmina o una diapositiva, pero era la vieja forma que tenían los profesores a veces en las universidades de mostrar esto mismo. Imagen, vamos a ver si se me guarda. Con esta imagen que estamos volviendo a lo que era entradas y salidas. Y todo lo que estuvimos viendo, que es solamente una muy breve introducción de distintos formatos, de los formatos más comunes que nosotros manipulamos. Estamos viendo que tanto las entradas como las salidas no dejan de ser bits, ¿sí? Bytes y distintas formas de representar esos bytes con distintos formatos, que son los que los humanos les damos cierto significado, tanto como sonido, video, audio, etc. Hay miles y miles. Ahora fíjense que nosotros en ese momento, en esa imagen teníamos un cuadrado vacío, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que está adentro de ese cuadrado? ¿Qué es lo que permite interpretar? ¿Sí? Hablamos de los patrones, pero que básicamente va a estar haciendo, entre otras cosas, interpretando esos formatos, interpretando las entradas y generando las salidas. Es lo que nosotros llamamos un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, básicamente un algoritmo es una secuencia de acciones, una secuencia de pasos, ¿sí? Que las computadoras, que los dispositivos van a realizar sobre ciertas entradas para producir ciertas salidas. Es básicamente eso. Es lo que normalmente conocemos con el nombre de programa o también como software. El software es también un programa o un conjunto de programas, ¿sí? Software es una palabra en inglés, pero básicamente el algoritmo representa el software, a los programas que están dentro de la computadora y que generan acciones tomando ciertas entradas y produciendo ciertas salidas. Si vemos un ejemplo, podríamos ver uno de los que nosotros usamos mayormente actual en nuestros teléfonos. Por ejemplo, la agenda de contactos. Esto es una agenda de contactos de un teléfono relativamente antiguo y en inglés, pero para no tener ningún problema. Y ahí vemos básicamente las funciones que nosotros todos conocemos de la agenda de nuestro teléfono. Podemos agregar nuevos contactos. Dentro de los contactos los podemos ver, buscar. Podemos ordenarlos por distintas formas, ¿sí? Ordenarlos en forma alfabética y demás. Y ahora si nos detenemos en este ejemplo, ¿sí? Básicamente este es un programa que lo que hace es venir a solucionar un problema que nosotros teníamos en la realidad antes de las computadoras, incluso durante el uso de computadoras, pero con el teléfono nos viene a solucionar el hecho de tener que recordar los números de teléfono y tener que buscarlos en una agenda tradicional. No encontré lo que era una guía telefónica, pero me vine con un diccionario que para el caso es muy similar el problema, que es básicamente, supongamos que esto sería una agenda telefónica. Las agendas telefónicas que las empresas cada año entregaban eran bastante más grandes, unos libracos enormes, así de gruesos, y donde figuraban cada uno de los abonados que tenían teléfono de la ciudad o de la localidad. Si nosotros tuviéramos que reproducir o pensar, ¿sí? ¿Cómo haríamos para buscar en este supuesto, en este caso vamos a utilizarlo como la agenda telefónica, si tuviéramos que buscar a una persona, ¿sí? Tendríamos que saber primero a quién vamos a llamar. Supongamos a Juan Pérez. Sabemos que nuestra guía telefónica va a estar ordenado de manera alfabética, apellido y nombre. Entonces, ¿cuáles serían las maneras que nosotros tendríamos de buscar? Vamos a explorar algunas soluciones y podríamos empezar por una bien simple, que sería arrancar por la primera página, ¿sí? Y directamente ir avanzando una por una hasta que encontremos a Juan Pérez, ¿sí? Esta sería una. ¿Es eficiente? ¿Es la mejor? Podríamos decir que no, ¿sí? Vamos a tardar un poco y el tiempo que vamos a tardar va a
estar directamente relacionado con la cantidad de personas que se encuentren antes de llegar al punto donde está Juan Pérez en la guía. Ni que hablar si estamos hablando de una persona con apellido Z y es la última, ¿no? Pero supongamos que en un principio no le ponemos demasiada inteligencia a nuestro algoritmo y lo que hacemos es justamente eso. ¿Cuál sería otra forma que tendríamos, otro ejemplo posible para mejorar este proceso? Hacerlo un poco más rápido, si quisiéramos. Podríamos ir más rápido, ¿sí? Girar más rápido y tratar de mirar más rápido un poco la cantidad de personas y en qué página estamos. Eso sería equivalente a decir, bueno, le pongo más poder de cálculo a nuestro dispositivo, ponemos un procesador más grande. Otra opción sería, en vez de buscar página por página, y acá estaríamos acelerando al doble la búsqueda, es en vez de ver página por página, vamos a girar 2 páginas a la vez. 1, 2 y miramos. 1, 2 y miramos. 1, 2 y miramos. Eso sería otro algoritmo. Otro de los posibles algoritmos, y ya realmente con una mejora muy interesante, llamo algoritmo porque todo este proceso básicamente es lo que estábamos hablando, es el algoritmo que representamos luego en la computadora. Me adelanté un poco, pero otra de las posibles técnicas como humanos que podríamos utilizar en la búsqueda en esta guía sería decir, bueno, nosotros tenemos que buscar a Juan Pérez. En vez de buscar página por página desde el principio, lo que podemos hacer es más o menos en la mitad abrir la guía y ver en qué hoja caímos. Nosotros sabemos que está ordenado alfabéticamente. Entonces decimos, bueno, caí en la F. Estamos buscando a Pérez. Entonces, ¿la P está antes o después de la F? Bueno, está después. Con lo cual acá ya tenemos que la mitad inicial, ¿sí?, de nuestra guía, como hasta acá es la F, podríamos descartarla. Y lo que vamos a utilizar es, nos vamos a quedar solo con esta mitad. Y podemos volver a empezar este mismo proceso. La única parte que nos vale ahora porque buscamos a Pérez es esta. Entonces vamos a hacer de vuelta, dividimos el problema en la mitad y doblamos. Y acá lo que vemos es, caí en la P, ¿sí?, pero estoy viendo que de este lado tengo pejerrey y de este lado tengo perdido. Esto es un diccionario, pero supongamos que son apellidos, ¿sí?, de personas. Ya sabemos que de este lado, ¿sí?, pejerrey lo vamos a dejar de lado porque nosotros estamos buscando Pérez y sabemos que está de este otro lado. Aplicando un poco de lógica sabemos que estamos bastante cerca porque estamos en per, pero podríamos seguir utilizando lo mismo. Ya descartamos una de las mitades y ahora estamos ante el problema todavía la mitad de lo que era antes y vamos a tomar la mitad y vamos a abrir otra vez. Y acá tenemos que estamos en la S, con lo cual ya nos pasamos de la P. Esta parte la descartamos y nos quedamos solo con esta del medio. Bueno, están empezando a entender cuál es el método de este tipo de solución, ¿sí? Entonces, si buscáramos Pérez, sabemos que vamos a terminar haciendo esto de abrir y cerrar a la mitad. Acá estamos en la Q, acá estamos en la P, pero es pulpo. Vamos a ir otra vez a la mitad, abrimos y acá tenemos pi, con lo cual nos pasamos otra vez hasta que nos vamos a quedar en la página en la que tenemos que estar. Y acá ya podemos encontrar, vamos a tener la única página en donde vamos a estar con los P, ¿sí? Pérez. No está Pérez, pero bueno, ya estamos en pereza, perezoso y demás. Supongamos que viene Pérez por ahí antes de esas palabras. Esa sería una forma. Y fíjense cómo aceleramos de una manera dramática dependiendo de la técnica que estamos utilizando. Ese mismo concepto, ¿sí?, es el que nosotros utilizamos en las computadoras cuando construimos los algoritmos, cuando construimos nuestros programas. ¿Esos algoritmos cómo se construyen? Bueno, justamente a través de la programación, y es lo que vamos a aprender en este curso. Para que tengan una idea de lo que estuvimos viendo recién, ¿sí?, ahora vamos a ver una gráfica en donde vamos a poner en evidencia matemática
las distintas eficacias o las rapidez que nosotros podemos llegar a tener con cada uno de estos distintos tipos de algoritmos que estuvimos eligiendo. Lo que vemos ahí en esta imagen, ¿sí?, es que tenemos en el eje vertical tenemos el tiempo de resolución del problema y en el eje horizontal tenemos lo que sería el tamaño del problema. Entonces, en esta primera aproximación, si nosotros nos vamos a enfocar a analizar lo que sería la solución primera, en la que íbamos página por página, ahí tenemos una línea roja y una N arriba del todo, en donde el tiempo de resolución del problema, ¿sí?, es lineal y esta es directamente proporcional al tamaño. Esa N que estaría representando, supongamos que en matemática y en problemas de computación también nosotros usamos mucho letras para representar números, variables dinámicas, pero esa N estaría representando la cantidad de páginas que nosotros tenemos que dar vueltas o ir revisando una por una. Recuerden que este primer programa nosotros íbamos de principio a fin. Entonces, el tamaño del problema se va a incrementar en forma proporcional y va a ser cada vez más grande a medida que nosotros tenemos más páginas, más personas en nuestra guía telefónica a buscar. En el segundo caso, ¿sí?, con esa línea amarilla, el segundo caso, recuerden que lo que nosotros hacíamos era, en vez de dar vuelta a una página, estábamos dando vuelta 2 páginas a la vez. Tenemos una mejora. Incrementamos en el doble del tiempo la resolución, la rapidez de nuestro algoritmo. Fíjense que si nosotros en el tamaño del problema, al mismo tamaño de problema, ¿sí?, el tiempo de resolución, ¿sí?, es mayor si nosotros vamos en el eje horizontal y nos detenemos en algún punto, ¿sí?, bien cercano a lo que sería el inicio, el 0. Supongamos que estamos buscando con la letra B. Pum, nos frenamos bien cercano. Si vamos hacia arriba, vamos a tocar primero en la línea amarilla, ¿sí? Fíjense que el tiempo de resolución está en ese punto, supongamos que es un 10, pero si seguimos yendo hacia arriba de ese mismo lugar hasta tocar la línea roja, el tiempo de resolución, ¿sí?, es el doble, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo cómo se está comparando un algoritmo con otro matemáticamente y el tiempo de resolución en base a ese posible tamaño que tiene el problema. Y vamos, fíjense ahora, en este último, que es una línea verde, en realidad es una curva. No tenemos que recordar específicamente, pero esto es básicamente una función logarítmica, pero ya ahí tenemos que la mejora, ¿sí?, es sustancial en cuanto al tiempo de respuesta por el tamaño del problema. Llega un punto que casi no importa el tamaño del problema o lo que se incremente el tamaño. Podríamos tener una guía súper masiva, un montón de personas en esa guía, que el tiempo de respuesta sería casi idéntico llegado a un cierto punto. Fíjense que al principio es un poco, o sea, para los primeros, en los primeros valores por ahí, en algunos el tamaño del problema es a través del azar, ¿no?, pero sería muy rápido, pero en general se estabiliza, ¿sí?, y el algoritmo tiene una eficiencia muchísimo mayor. Esto que nosotros estamos charlando, estas técnicas que en algún punto, a medida que yo lo explicaba, tenían que ver con formas de buscar físicamente en nuestra guía diccionario, ¿sí?, una palabra. En lo que sería computadoras, ahí lo vemos, esto se puede expresar inicialmente cuando nosotros estamos pensando en cuál sería ese algoritmo, lo nombramos como algoritmo, esas acciones que nosotros llevamos para traducirlas a una computadora es un algoritmo, pero básicamente nosotros lo podríamos escribir o pensar de una manera estándar para el lenguaje de programación, para lo que sería la programación de computadoras, que es el pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Bueno, el pseudocódigo es una forma de expresarnos muy similar a la forma en la que nos expresamos los humanos. No es un lenguaje de programación de por sí, ¿sí?, que nosotros podamos poner en una computadora, pero sí es muy cercano y nos permite empezar a pensar a nosotros de manera
que podamos luego traducir eso mismo en instrucciones en cualquier lenguaje hacia las computadoras. Entonces, vamos a ver ahora, ¿sí?, en esta otra imagen, cómo podríamos expresar, ¿sí?, uno de estos programas, uno de estos algoritmos que nosotros estuvimos trabajando en estos ejemplos, ¿sí?, en pseudocódigo. Fíjense, estamos ahora escribiendo en español como humanos. Fíjense cómo le hemos puesto números de línea a las distintas líneas de este pseudocódigo. Esto sería como una especie de pseudoprograma en lenguaje humano. Este es el pseudocódigo. Y vamos a ver básicamente lo que está haciendo y qué programa de estos que nosotros especificamos con la guía como ejemplo, cuál es de estos lo que estamos usando. Fíjense, el paso 1, tomamos la agenda telefónica. En el paso 2, abrimos la agenda al medio. Ya estamos en el último programa, ¿no? Lo identificamos de esa forma. Miramos la página. Y fíjense acá, si la persona que nosotros estamos buscando está en esa página, listo. El programa termina, lo que hacemos es, tenemos el dato y la llamamos a la persona. Ahora, ¿qué puede suceder en la línea 6? Si no, eso significa si la persona no está en esa página, tengo que hacer otra comparación, tengo que volver a preguntarme otra cosa. Ver si la persona está antes en la agenda. Y si está antes en la agenda, fíjense que lo que nosotros hacemos son los pasos 7 y 8. Porque se da esa condición, se da la verdad de que la persona está antes. Abrimos a la mitad, la persona está antes, entonces ¿qué hacemos? Nos quedamos con la primera mitad y dice abrir la agenda al medio en la mitad izquierda, porque sabemos que está antes, que está en la mitad izquierda. Entonces nos quedamos con esa, la abrimos a la mitad. Y fíjense la línea 8. Volver a la línea 3. Y de esa forma volvemos a empezar. Estoy con una de las mitades, la otra la descarté. Y tengo que ir a la línea 3 otra vez. ¿Y qué dice la línea 3? Mirar la página. Miro en qué página estoy. ¿La persona está en esa página que estoy mirando? Sí, supongamos que sí, la llamo. Ahora, si no está, me pregunto, ¿la persona está antes en la agenda? No, no está antes en la agenda. Entonces, no hago nada de lo que dice la línea 7 y 8, sino que tengo otra condición a evaluar. Si no, dice en la línea 9, si la persona está después en esa parte de la agenda que estoy mirando. Sí, la persona está después. Entonces, ¿qué nos hace? Que miremos ahora la mitad derecha. Dice abrir la agenda al medio en la mitad derecha. Ahora descartamos este lado, nos quedamos con la mitad derecha y abrimos y dice volver a la línea 3, me adelanté, volver a la línea 3 y en la línea 3, una vez abierto ahí, dice miramos otra vez la página. Fíjense las características de lo que es el pseudocódigo. El pseudocódigo trata de definir en pasos muy específicos las cosas que nosotros tenemos que hacer como para dar instrucciones de las acciones a realizar y tratar de reutilizar distintas partes de esa misma acción a medida que nosotros repetimos. Básicamente es muy repetitivo esto, es abrir al medio, ver si está de un lado, ver si está del otro o ver si ya lo encontramos en ese punto. Esas son las tres condiciones. Si está de un lado, nos tenemos que quedar con ese lado y volver a empezar. Y así sucesivamente. Esto es un pseudocódigo que nosotros internamente vamos pensando inicialmente en lenguaje humano, ¿sí?, pero que se va a correlacionar casi en forma directa, ¿sí?, a lo que nosotros luego vamos a traducir en cualquier lenguaje de programación donde tendremos que resolver este problema. El problema de encontrar un nombre en una agenda telefónica. Puede ser en cualquier lenguaje. En lenguaje para un Android, para iOS, para una computadora, para JavaScript, para cualquier cosa. Ahora vamos a ver este programa en resaltando distintas partes de ese programa. En esta nueva imagen, fíjense cómo ahora en rojo nosotros estamos viendo, ¿sí?, distintas partes de lo que sigue siendo lenguaje humano. En la línea 1 resaltamos lo que es tomar,
abrir, mirar, llamar, abrir, abrir, terminar. Fíjense que lo que nosotros estamos resaltando en este punto, ¿sí?, son acciones, ¿sí? Estas son acciones que nosotros tenemos que realizar. Ya vamos a ver después la correlación de esto, ¿sí?, en los lenguajes, en los diferentes lenguajes de programación, pero básicamente estas acciones en lenguajes de programación se van a llamar funciones o procedimientos, ¿sí?, que nosotros vamos a poder ejecutar. En este otro caso, estamos resaltando otra parte todavía de nuestro algoritmo en lenguaje humano, y fíjense en la línea 4, en la 6, en la 9 y en la 12, estamos resaltando ahora la palabra sí, y si no, sí. Estos es lo que en lenguajes de programación nosotros vamos a conocer como con el nombre de condicionales o evaluadores de condiciones de verdad, ¿sí? Fíjense ahora en esta otra filmina cómo lo que nosotros estamos resaltando es la otra parte involucrada dentro de ese condicional o de la pregunta que nosotros estamos haciendo. En la línea 4, la persona está en la página. Esa sería la condición de verdad que nosotros tenemos que evaluar dentro del condicional. Si la persona está en la página, en la línea 6 estamos evaluando si la persona está antes en la agenda o del lado izquierdo, y en la línea 9 estamos evaluando si la persona está después en la agenda o en el lado derecho, ¿sí? En este otro caso, fíjense cómo lo que resaltamos, estamos resaltando dos ocasiones especiales en la línea 8 y en la línea 11. Ya no son acciones específicamente, son acciones especiales en este caso, pero no son acciones comunes, no son condicionales, ¿sí?, ni condiciones de verdad, sino que son, podríamos decir, saltos o una forma de volver a repetir cierta parte de nuestro pseudocódigo, ¿sí?, lo que más adelante podríamos conocer en los lenguajes de programación como bucles. Cuando se dan ciertas condiciones, nosotros podemos hacer ciertas acciones y tenemos que volver a repetir una parte de nuestro programa. Eso es lo que estamos haciendo en la línea 8 y en la línea 11. En ambos casos dice volver a la línea 3. ¿Por qué es que dice esto? Porque todavía no encontramos en esa parte del programa, en esta parte del algoritmo del pseudocódigo, no llegamos a encontrar el final, el objetivo de lo que nosotros queríamos hacer con este programa, que es básicamente encontrar a la persona a la que estamos buscando. Como todavía no lo encontramos, tenemos que volver a iniciar nuestro ciclo de búsqueda, ¿sí?, y darnos cuenta si está de un lado o del otro para volver a abrir a la mitad y demás. Entonces volvemos a la línea 3, que es donde inicia nuestro bucle nuevamente. Y acá lo que estamos viendo es justamente, ¿sí?, algunos de estos conceptos que empezamos a ver el lenguaje humano en un pseudocódigo, tratando de aproximarnos a cómo vamos a pensar nosotros los humanos para acercarnos lo más posible a algo que se traduzca a un lenguaje de programación en las computadoras. Y fíjense que ya tenemos ciertos conceptos que son funciones, condicionales, expresiones booleanas o esas expresiones de verdad que llamábamos los bucles, y hay otras cosas, variables, las funciones tienen argumentos, tienen valores de retorno. Todo esto vamos a entrar en detalle muy pronto, pero estos son partes de los conceptos, ¿sí?, que van a estar presentes en todos los lenguajes de programación y que nosotros los vamos a aprender como base. Vamos a estar haciendo mucho hincapié en esta primera materia en entender básicamente cómo es este pseudocódigo, a trabajar en pseudocódigo y a pensar de una manera tal que nosotros podamos comunicarnos efectivamente con las computadoras. Esta forma efectiva de comunicarnos con las computadoras, ese pseudocódigo, es lo que nos va a abrir la cabeza y nos va a poder permitir programar en cualquier lenguaje de computación. Bueno, muy bien. Así que ahí vemos en general un resumen de los conceptos principales que nosotros vamos a estar manipulando, vamos a estar trabajando en cada uno de los lenguajes de programación, independientemente de cuál sea, ¿sí? De vuelta, funciones, condicionales, expresiones, bucles, son los conceptos principales. Y como hemos visto, esos conceptos también nosotros los podemos pensar de una manera
semi-abstracta en el pseudocódigo también. Ahora vamos a ver, por ejemplo, este programa. Y ahora ya estamos trabajando con un lenguaje de programación específico. Fíjense la diferencia y por ahí lo difícil de entender que tiene que ver leer esto en pantalla con respecto al programa anterior en pseudocódigo que nosotros habíamos escrito. Si recuerdan, ese pseudocódigo era muy parecido a un lenguaje de personas, un lenguaje que utilizamos entre los humanos. Estábamos escribiendo pseudocódigo en español. Y este ejemplo que estamos viendo acá es un programa en C. Nosotros vamos a utilizar mucho C para aprender a programar. Pero fíjense, ¿qué es de todo esto? Si nosotros tuviéramos que mirar rápidamente qué es lo que podemos llegar a entender a simple vista, hay un montón de símbolos, hay palabras que parecerían ser en inglés. Para los que saben inglés, sabemos que es inglés. Pero hay otras que ni siquiera pertenecen al lenguaje inglés o no parecerían, son como abreviaturas. Y después tenemos, lo único que se puede llegar a corroborar ahí es eso que dice Hola Mundo. Bueno, esto que estamos viendo acá es un programa súper simple en C y es el clásico Hola Mundo del mundo de la programación. Se puso de moda desde los inicios de la enseñanza de las clases de programación. Lo primero que hacemos siempre es enseñar cómo mostrar la línea Hola Mundo en una pantalla, en el lenguaje que sea, el Hello World en inglés o en cualquier otro idioma. Así que en este caso estamos viendo el programa que imprime Hola Mundo en la pantalla de una consola, ¿sí?, utilizando el lenguaje C. Pero fíjense ya qué críptico está acá. Ahí tenemos un numeral include, un símbolo de, ese debe ser creo que es el menor y el otro es el mayor. En el medio stdio.h, int main, paréntesis, void, una llave, otra, printf, comillas, caracteres raros que no entendemos, un punto y coma. Bueno, todo esto es lo que nosotros vamos a aprender de a poco cada vez que tengamos que aprender un lenguaje de programación, en este caso C. Vamos a ir a otro ejemplo. El Hola Mundo en otro lenguaje diferente, en Python. Acá estamos, es un poco más limpio, pero fíjense que también hay cosas que no entendemos. Lo que se entiende es Hola Mundo, pero los otros caracteres o las otras cosas, si bien podríamos empezar a interpretar qué es algo que todavía no entendemos. Y ahora vamos a ir a un tercer ejemplo en otro lenguaje. Este es un poco más visual. Este lenguaje, ¿sí?, es una aplicación, un lenguaje que se llama Scratch. Fíjense cómo acá, si tenemos que compararlo con los otros dos que estuvimos viendo, este tiene una relación, algo que podemos entender un poco más con lo que veníamos haciendo en el pseudocódigo. Si bien no es pseudocódigo, pero este es un lenguaje muy especial, ya que nos permite aprender a programar desligándonos un poco de toda esa sintaxis particular, de todos esos símbolos raros por ahí que recién vimos. Si volvemos hacia atrás, vamos a volver a ver, por ejemplo, el programa en C. Fíjense, tanto el programa en Scratch como el que vimos, como el que estamos viendo ahora en C, y mismo el de Python, ¿sí?, todos imprimen Hola Mundo en la pantalla, por decirlo. Pero ahora vamos a volver a ver el de la imagen, iba a decir Filmina, la imagen de lo que sería programar en Scratch ese mismo Hola Mundo. Y fíjense que ahí ya tenemos dos bloques bien definidos y podemos entender un poco mejor. Básicamente la ventaja de Scratch es que es un lenguaje muy cercano al pseudocódigo. Podemos programarlo en distintos idiomas, en este caso lo estamos viendo en español. Hay versiones de Scratch para trabajar en un montón de idiomas diferentes y es fácil, y la idea de esto es que podamos aprender y centrarnos en aprender los bloques fundamentales que habíamos presentado hace un rato: las funciones, los argumentos y sus variables, los bucles, las condiciones, lo que sería las expresiones booleanas o las expresiones de verdad.
esos conceptos básicos que son realmente lo importante en programación y no tanto el aprender la sintaxis y cómo escribir. Si nosotros vamos a saber programar, necesitamos tener una base muy sólida. El corazón de nuestro conocimiento está en aprender a programar en forma genérica, a programar ese pseudocódigo, que nuestra mente funcione de esa manera en pseudocódigo, para después poder trasladarlo al lenguaje que sea. Entonces, Scratch es el lenguaje elegido para esta primera materia en la que nosotros vamos a empezar a comprender, a empezar a aprender los distintos bloques y cómo funcionan y empezar a ver los primeros ejercicios. No nos queremos abrumar con la sintaxis particular de un lenguaje. Eso ya va a venir. Vamos a estar viendo C, vamos a estar viendo Python, vamos a estar viendo SQL, vamos a ver lenguajes para la web, como va a ser JavaScript y otro tipo de lenguajes. Así que básicamente nos vamos a centrar ahora en aprender a programar con Scratch y que nos va a dar esta ventaja. Otra de las características que tiene Scratch es que hay mucho de arrastrar y pegar y trabajar como si estuviéramos armando un rompecabezas en vez de tener que escribir y prestar atención en no equivocarnos en algún símbolo en particular. Ahora vamos a cambiar a la siguiente imagen en donde lo que vemos es el entorno de desarrollo con el cual vamos a empezar a trabajar. Este es el entorno de Scratch. Es muy simple, nosotros podemos ir a la URL que la vamos a compartir en los recursos de esta materia y ahí vamos a tener acceso directamente a la pantalla sin tener que instalarla en la computadora. Si quisiéramos instalar algo en nuestra computadora, también Scratch tiene una versión instalable la cual podemos bajar e instalar en distintos sistemas operativos, pero simplemente con ir a la URL, la dirección web de Scratch, ustedes pueden registrar su propio usuario si quieren para guardar sus ejercicios y se les va a presentar con esta pantalla, ¿sí? En donde vamos a tener todo el entorno de Scratch. Si vamos a describir esta pantalla en sus secciones principales, lo que podemos ver es que acá a la izquierda de la pantalla, en este caso para ustedes, como mi cámara me enfoca al revés, tengo que darme cuenta, pero a la derecha, en toda la sección de derecha, ustedes lo que van a ver serían las distintas sentencias, acciones, opciones que tenemos en Scratch, que serían como los bloques de ese rompecabezas que nosotros podemos utilizar para realizar las distintas cosas. Los distintos conceptos de programación van a estar representados ahí. Y vamos a tener distintas secciones, ¿sí? Vamos a tener secciones de movimiento, secciones de eventos, secciones de condicionales, bucles y otro tipo de cosas, sonidos, por ejemplo. Vamos a poder manipular muchas cosas a través de estas distintas secciones. No se preocupen, en esta clase de teoría lo que nosotros estamos haciendo es mostrarlo en forma general, pero van a tener otra serie de videos que son también, podríamos decir, teórico-prácticos, junto con dentro de esta materia y complementarios, en donde ustedes van a ver y vamos a mostrar ya en acción los distintos, vamos a ir en detalle en cada una de estas categorías y vamos a ir haciendo ejercicios. Ustedes me van a ver a mí o a otro de los profesores haciendo ejercicios en Scratch específicos y resolviendo los problemas en vivo. Ustedes van a estar viendo la pantalla, cómo nosotros programamos en vivo y vamos resolviendo distintas cosas, ¿sí? Eso va a estar complementando, con lo cual no es necesario ahora que presten tanta atención, o si nosotros vamos en un paneo rápido, no se preocupen porque va a haber mucho más detalle de cómo trabajar en Scratch en esos videos. Siguiendo con esto, habíamos dicho, tenemos toda la sección izquierda en donde podemos elegir nuestros bloques, los bloques que van a formar nuestro programa en Scratch. ¿Cómo trabajamos con eso? Bueno, en la sección principal, que es la que se resalta en ese punto, lo que nosotros vamos a estar haciendo es, vamos a estar arrastrando de esa sección izquierda los bloques que querramos, los vamos a estar arrastrando a la sección principal del programa y ahí los vamos a unir para realmente realizar nuestras acciones, lo que va a formar parte de nuestro programa y que luego nosotros vamos a poder ejecutar. Después tenemos en una sección izquierda, ¿sí? En la parte inferior, ahí vamos a poder manipular los distintos elementos que en Scratch se llaman sprites, serían como elementos o personajes que forman parte de nuestro programa, ¿sí?
En este caso, fíjense, hay un gatito y es el gatito, ese mismo gatito el que vemos en la parte superior izquierda, derecha, en donde el gatito es el que va a estar ejecutando esa acción. Pero nosotros podríamos incluir en la sección inferior, poder manejar eventos y datos de otros elementos o de otras imágenes, de otros personajes que vamos a poder manipular dentro de nuestro programa, ¿sí? Y vamos a hacer eso en alguno de los ejercicios. Nosotros, al finalizar esta materia y que vean los ejercicios, esos videos prácticos adicionales, van a tener ejercicios donde van a poder completar un juego muy básico de... No es de ping pong, pero sería como el atajar una pelotita que se va a ir moviendo, y eso lo van a poder realizar ustedes siguiendo los pasos, y va a haber otros ejercicios para hacer. Con todo eso vamos a ir adquiriendo las habilidades necesarias para poder programar ese tipo de cosas. Así que ahí veíamos la parte izquierda en la inferior, donde manejaríamos todos estos elementos o personajes de nuestro programa, y en la parte superior vamos a estar viendo lo que sería la salida y la ejecución de nuestro programa, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ahí tenemos un ejemplo muy básico de lo que sería la salida de un programa en Scratch que dice hola mundo. Voy a volver a lo que sería el programa en Scratch, me voy a volver otra vez a la filmina inicial. Esta filmina que dice, al presionar la banderita verde, estas son sentencias o bloques, el segundo bloque, decir hola mundo. Ese es el programa en Scratch. Tiene dos sentencias. Al presionar banderita verde, y lo que sigue es decir hola mundo. Si volvemos ahora a la imagen en donde tenemos el gatito con la burbujita que dice hola mundo, esa sería la salida de ese programa, que es lo que nosotros veríamos en Scratch. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar una línea en particular, ¿sí?, de ese programa. La línea que es decir hola mundo. Eso sería una sentencia, podría ser una línea. Si ustedes recuerdan en alguna de las imágenes anteriores en esta clase donde nosotros trabajamos en el pseudocódigo del programa para buscar, ¿sí?, una persona en la agenda, recuerdan que habíamos numerado las líneas. Bueno, muchas veces a cada una de las líneas del programa se le puede decir esta es una línea o una sentencia completa, pero a veces se le dice línea. En Scratch directamente serían bloques. Si nosotros nos concentramos en este bloque, decir hola mundo, ¿sí?, en esto como si fuera un programa específico. Los programas o los algoritmos van a estar formados por muchas sentencias, muchas líneas, pero cada una de esas líneas se podría considerar como un subprograma en sí mismo. Si nos concentramos en esta, que es decir hola mundo, ahora recordemos esta imagen. Entrada, salidas y en el medio ese cuadrado en donde tenemos el algoritmo. Si nosotros tuviéramos que ubicar este bloque bien simple de Scratch, decir hola mundo, y tuviéramos que completar y decir cuáles de cada una de esas partes encajaría aquí, como entrada, como algoritmo y como salida, ¿cuál le parecería a ustedes que sería lo que iría en cada uno de estos lugares? Como ustedes ya saben, pueden poner pausa. Vamos a empezar directo con la respuesta igual. El hola mundo, en ese programa específico, en ese bloque específico que era decir hola mundo, solo el texto hola mundo es la entrada para ese programa. El programa decir hola mundo tiene como entrada esa sección que es hola mundo. Ahora, el algoritmo, en realidad, la acción es decir. Es esa función que nos permite decir algo. Fíjense cómo el bloque interior de esa acción decir está vacío, justamente porque se completa con la entrada que es hola mundo. Y si vamos a la salida de ese programa en Scratch es el gatito diciendo hola mundo, ¿sí? Esto es como para que vayamos empezando a entender cuál es el programa concreto en cada uno de los casos. Fíjense que este bloque igual, este mini programa va a formar parte de un programa mayor. Entonces, distintas partes o lo que en un punto nosotros podemos desmembrar en entrada, salida y un algoritmo o un
subprograma, todo eso por ahí después, la salida de eso se convierte en la entrada de otra cosa y forma parte del algoritmo de otro programa. Ahora si continuamos, por ejemplo, vamos a ver en Scratch este otro programa que ya es un poco más complejo. Si lo leemos es bastante simple de entender qué es lo que estamos haciendo. Tenemos una primera línea o un primer gran bloque que dice preguntar cómo te llamas y esperar. Y después tenemos un segundo bloque que una vez que se ejecuta el primer bloque, el segundo bloque lo que dice es decir, y fíjense que ahí dice unir hola y respuesta. Decir hola más la respuesta que tomamos de la línea superior, la línea anterior o el bloque anterior que se ejecutó. Entonces ahora vamos a volver a hacer el mismo ejercicio, ¿sí? Y nos vamos a concentrar de vuelta en una sola de las partes de este programa. Vamos por la primera línea, ¿sí? El primer bloque, preguntar cómo te llamas y esperar. Entonces ahora vamos a hacer el mismo análisis. Estamos otra vez en entrada, algoritmo, salida. Y pensemos, ¿cuál sería la entrada? ¿Cuál sería la salida? ¿Cuál es el algoritmo? Solo en esta línea que es la que pregunta cómo te llamas y espera. Vamos a empezar a dar la respuesta. La entrada de este subprograma sería la cadena de caracteres, esa línea de caracteres, ¿cómo te llamas? El algoritmo en sí, el programa en sí de solo ese bloque sería preguntar algo y esperar. ¿Sí? Esa es la acción que se ejecuta el algoritmo. Pregunto algo y esperar. Ese algo obviamente viene de la entrada. ¿Y cuál sería la salida? La respuesta. No está visto esto. Si nosotros volvemos a ver esta línea en forma individual y nos fijamos, dice preguntar cómo te llamas y esperar. ¿Sí? No hay ahí algo que dice respuesta o algo, pero Scratch automáticamente cuando pregunta y espera, lo que está tomando es una respuesta. Ya lo van a ver en los videos específicos de Scratch. Ahora volvemos a el fin de este análisis. La entrada es cómo te llamas. El programa, el algoritmo dentro de la computadora ejecutado dentro de ese cuadrado es preguntar algo y esperar. Y la respuesta es la salida de esta línea. Lo que nosotros hayamos ingresado por teclado, por ejemplo, es la respuesta. Ahora vamos a analizar la segunda línea en forma individual, ¿sí? Fíjense que acá ya tenemos un dato, ahí aparece respuesta. Y esta línea es decir, hola, unido con la respuesta. O sea, una cadena de caracteres completa que una hola, coma, espacio y la respuesta que nosotros dimos en el bloque anterior. Entonces otra vez, si tuviéramos que analizar esto, ¿cuál sería la entrada, cuál sería la salida y cuál sería el algoritmo de esta segunda sentencia, de este segundo bloque? Bueno, la entrada entonces, fíjense, para el algoritmo es hola, espacio, la respuesta. ¿Cuál sería el algoritmo? Fíjense. Y acá empieza a haber un truco. O un truco o una especie de complejidad más que un truco. Acá estamos diciendo que el algoritmo es unir una cosa con otra. ¿Sí? Unir hola con respuesta. O sea, ahí teníamos dos entradas que se van a utilizar en este subprograma que es el subprograma unir. ¿Cuál es la salida de esto? Perdón, ahí estamos. La salida es el texto unido, que es hola Diego, la burbujita del gatito. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Ahora nos vamos a quedar con la salida. Porque esta segunda línea, este segundo bloque que nosotros estábamos viendo en Scratch, es un poco más complejo o tiene una complejidad implícita. Que hay un subprograma dentro de otro en lo que sería la misma línea o en ese gran bloque. ¿Sí? Entonces fíjense, ahora nos estamos centrando y me estoy quedando solo con la parte de lo que sería la salida. La salida de esa primer parte que nosotros analizamos es esa cadena de caracteres unido que es hola Diego. Ahora, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver cómo de vuelta en este esquema y este análisis que nosotros estamos haciendo, que es entrada, algoritmo y salida,
cómo eso va a operar. Fíjense que el hola Diego, que era salida, ¿sí?, del algoritmo unir algo con algo, esa salida ahora se convierte en entrada. Lo estamos viendo como entrada. ¿De qué? Del programa decir. Fíjense, les decía que hay una complejidad adicional. El decir algo. Y ese decir, la salida, ahora sí es el final de nuestro programa, que es el gatito diciendo la burbujita de hola Diego. Fíjense cómo, si nos mantenemos en este análisis, el decir es decir algo, un bloque. Ese bloque puede ser directamente una cadena de caracteres que nosotros le pongamos, pero nosotros, en este programa en especial, dijimos que lo que íbamos a decir era el resultado de unir dos cosas más. Y ahí es donde empezamos a hacer este análisis, y el análisis se desmembró como en dos partes, donde teníamos que entrar a lo más detallado para obtener cuál era la salida de eso y usar esa salida como entrada para la segunda parte, o lo que sería la acción o el subprograma mayor que estaba englobando a eso, que era el decir. Bueno, con todo esto llegamos al final de lo que sería esta teoría de la materia 1, de introducción a la programación, y donde vimos básicamente cómo las computadoras trabajan con entradas, con algoritmos internos y lenguajes de programación que son el motor, lo que las mueve a trabajar, a generar su lógica, sus algoritmos, y nos dan una salida. Nos movimos por varios lugares analizando qué eran esas entradas, qué eran esas salidas y qué era lo que se manipulaba dentro de la computadora. Estuvimos viendo cómo en realidad todo básicamente se termina reduciendo a trabajar con unos y ceros, o en la realidad física concreta, entre tener o no tener un voltaje dentro de un pequeño chip o dentro de un transistor. Lo abstraemos en unos y ceros, pero fíjense cómo las computadoras empezamos a ver que todo eso se puede representar y interpretar de distintas maneras, y ahí viene un poco la inteligencia humana para poner un poco de orden, patrones, y definir distintos tipos de formatos y cómo interpretar distintos patrones de esa misma información que fluye dentro de la computadora para que se tome como una cosa u otra. Vimos los distintos formatos, música, archivos de video, archivos de sonido, imágenes, números, textos, emojis, un montón de cosas que básicamente se componen. El componente principal, el corazón, es más de lo mismo. Y luego nos movimos y empezamos a dar una introducción en lo que es la programación, y cómo lo importante en programación no es el lenguaje en sí. Obviamente es importante porque es en lo que ustedes tienen que ser buenos y aprender a programar, pero si no sabemos los conceptos básicos, si no conocemos cómo piensan, la forma de pensar básica para programar, que es ese pseudocódigo, ¿sí?, no vamos a poder programar muy bien en ningún lenguaje. Lo importante es obtener estos conocimientos básicos. Nos vamos a mover muy rápido en este curso, en esta diplomatura, hacia distintos lenguajes, pero vamos a hacer mucho hincapié en esta materia y en las que siguen también. Aunque estemos en lenguajes específicos, vamos a hacer mucho hincapié en aprender estas nociones básicas, estos conceptos que se van a reutilizar en cualquier lenguaje en los que ustedes estén. Y cerramos más o menos como cuando empezamos, con imágenes de Matrix, ¿sí? Espero que hayan podido, después de esta clase de teoría, ver un poco más la matriz. No pido que la vean por completo, pero con esta analogía de la imagen de la matriz, que hayan podido vislumbrar un poco más lo que hay detrás de las computadoras. Y si bien no llegamos a parar todavía las balas y tener el poder que tiene Neo en detener la realidad de esa forma, manipularla de esa manera, al menos a nivel de computadoras, estamos en ese camino para que ustedes aprendan a través de los conceptos básicos de programación a manipular y poder hacer que esas balas se detengan a través de distintos lenguajes de programación en el futuro. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en las clases prácticas y en las siguientes materias. Muchas gracias.